Érase una vez una niña que se llamaba Keren. Keren tenía en el centro de la tripa un trozo de carbón negro y calentito. No sabía cuándo ni por qué ese trocito de carbón se había instalado en su barriga. Solo sabía que a veces se encendía y ardía tanto que ella sentía ganas de salirse de sí misma. Keren era una niña muy buena. Quería mucho a su familia y estaba tremendamente agradecida de tenerles. Para ella eran lo más importante del mundo. Por las noches, cuando se metía en la cama, a veces le daba por pensar en cosas que le atormentaban, como aquella vez que su padre se cayó del tractor y se hizo una herida en la cabeza, o cuando su mamá dio a luz a su hermana y estuvo 3 días en el hospital, o cuando su hermano se pilló el dedo con la puerta del coche. Cuando pensaba en esas cosas, el trocito de carbón de su barriga empezaba a arder, a chisporrotear, y un humo negro subía por su garganta y llegaba hasta su cabeza, nublando todo su pensamiento. Entonces le entraba un miedo tremendo y encendía rápidamente la lámpara de la mesita de noche. Pero a pesar de estar prendida la luz, el humo negro que subía desde el pedacito de carbón seguía dando vueltas alrededor de su cabeza, lo que le impedía ver con claridad. Y tenía que ir corriendo a la cama de sus padres, a acurrucarse entre los dos y a esperar que se apagara su carbón. Keren nunca le había contado a nadie que tenía ese trocito de carbón encendido en la parte alta de su tripa. Lo llevaba en secreto, como si fuera parte de ella. Una noche estaba durmiendo cuando tuvo un sueño muy bonito. Ella era una maceta, más bien su cabeza era como una maceta, y por encima de sus cejas brotaban de su frente un montón de plantas y flores hermosas. En el interior de su mente nacían jazmines que olían muy bien y se enredaban por su pelo hasta llegar a su cintura. 2 rosas rojas salían de sus orejas. Incluso una enorme palmera ascendía desde su cocorota y golpeaba las lámparas a su paso. Keren estaba feliz, le encantaba regar sus plantas, hablarles y olerlas. Se sentía completamente viva y lozana. De pronto, en el sueño, a lo lejos apareció un jardinero con unas enormes tijeras de podar que se dirigía hacia ella con una sonrisa maliciosa en la cara. Keren lo supo. El jardinero pretendía cortar las flores de su cabeza y se asustó muchísimo. Ella quería correr, pero el miedo la paralizaba y no conseguía dar ni un paso. Se había quedado plantada, como si hubiera echado raíces. Inmediatamente el trozo de carbón de su barriga se encendió en llamas y el humo negro empezó a subir por su garganta hasta llegar a su cabeza. Las pobres flores de su cabeza, con el humo que subía de su barriga, empezaron a marchitarse. La palmera empezó a arder. En un instante, el hermoso jardín de su mente había quedado calcinado. El jardinero, al ver que el humo lo estaba destruyendo todo, fue corriendo a por una regadera y le echó agua por encima, apagando el incendio que se había iniciado en el centro de su abdomen. Keren estaba empapada, pero se tranquilizó al ver que el fuego había empezado a consumirse. El jardinero además sacó un frasco que contenía un abono especial para las plantas y vertió unas gotitas por encima de Keren con mucho cuidado. Inmediatamente Keren empezó a sentirse mejor. Las plantas de su cabeza empezaron a ponerse verdes de nuevo y las flores de sus oídos, que estaban completamente chamuscadas, dieron paso a 2 capullos hermosos donde en breve crecerían 2 enormes y suntuosas flores rojas. Keren estaba confundida. El jardinero había salvado su jardín. Las flores de su cabeza estaban a salvo gracias a él. El jardinero entonces le preguntó: Querida, ¿por qué has encendido el carbón de tu barriga? ¿Qué es lo que ha pasado? Keren se quedó pensando un momento y contestó: No lo tengo muy claro, pero creo que se ha encendido porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De usted. ¿De mí? ¿Por qué? Porque le vi con esas enormes tijeras de podar y pensé que quería cortar mis flores. No, querida, venía solamente a podarlas. ¿A podarlas? ¿Y qué es podar? Podar es
Veamos, es difícil de explicar. Podar es cortar algunas ramitas y hojas para que otras puedan crecer con más fuerza y más sanas. ¿Y duele? Sí, verdaderamente en el momento duele, pero a la larga lo agradeces porque eso convierte tu jardín en el mejor jardín que puedes ser. Querida Keren, tu pensamiento es un jardín maravilloso, lleno de plantas exóticas y flores hermosas. Pero tienes que cuidarlo. No puedes dejar que entren gases tóxicos que lo puedan contaminar y destruir. ¿Y qué son gases tóxicos, señor jardinero? En ese momento sonó el despertador y Keren se quedó sin la respuesta que el jardinero de sus sueños estaba a punto de darle. Así que se quedó en la cama un ratito pensando, tratando de entender. Al rato su madre apareció en la puerta de la habitación y le dijo: «Buenos días, Keren, ¿qué tal has dormido?» Mal, he soñado que se me llenaba la cabeza de gases tóxicos y estaba a punto de perder mi jardín. Pero un jardinero que pensaba que era malo, resulta que no era tan malo y me ayudaba a apagar el fuego. O sea que la pesadilla al final tenía un final feliz. Sí, mamá, tengo que contarte un secreto. Cuando tengo miedo, se me enciende un fuego en la tripa y sube humo por la garganta hasta la cabeza. Y no sé cómo hacer para que no se encienda ese fuego que quiere destruir el jardín maravilloso de mi mente. Su madre le acarició con cariño varias veces y le dijo: «Keren, el miedo, la mayoría de las veces, solo es un sueño, algo que nunca sucederá. Pero además, las cosas malas que nos suceden, a la larga nos hacen más fuertes». Ah, mamá, ¿es como podar un árbol? Exacto. Nunca hubiera encontrado un ejemplo mejor. Gracias, mamá. Keren le dio un abrazo enorme a su madre y se levantó de la cama entusiasmada y dispuesta a disfrutar de un día más. Se sentía agradecida por entender, por fin, que el carbón de la tripa está para avisarnos de los peligros, pero que no puede llenar de humo nuestra cabeza al punto de nublar nuestra vida. Incluso esa pesadilla horrible que durante la noche le había hecho pasar un mal rato, en el fondo le había hecho aprender algo importante. Todo en esta vida, absolutamente todo, pasa por algo, y no hemos de vivir con temor.